perdón. Ya. Ok. La vista, ya la estoy grabando. Entonces, una de las instrucciones SQL y herramientas que yo pensé que la conocía todo el mundo y hace poco tuve una gran sorpresa cuando unos programadores hacían toda una estructura de select que se usaba continuamente por alguna extraña razón de su estructura. Cuando les digo, pero ¿por qué no usan vistas? Entonces, ¿qué es una vista? Es una tabla virtual que te permite utilizarla en base a los resultados de una sentencia SQL, particularmente del select. Entonces, una vez que creas esta vista, puedes utilizar las filas y las columnas como si fueran una tabla real. Es más, o sea, ya una vez la creas, tú haces select asterisco from tanto y te da estas opciones. No sé si se entiende eso. Yo imagino que cuando hago el comando build es como hacer un select, pero solamente que se muestre ahora, antes que se muestre por ¿cómo se llama? En columnas se muestra una tabla. ¿Eso me O quiere sea, por decir? ejemplo, en un select tú puedes tener varias tablas, ¿no ve? Por Sí, ejemplo, de la pizza, que hicimos una de la pizza, donde podías saber quiénes pedían, por ejemplo, la pizza, quiénes pedían pizza de diferentes lugares. sí, Y supóngate que en tu empresa o en la persona que te ha contratado, esa consulta la realiza constantemente. sí, es que select selecciona atributos específicos de la tabla, De digamos. las View, por ejemplo. tablas. Lo interesante es que son de varias tablas en algunos casos. Sí, Entonces, ya en vez de que estés cada vez haciendo el select, esta vista, en cierta manera, no solo te aliviana la consulta, sino que después la información queda grabada virtualmente en la base de datos y la puedes trabajar como si fuera una tabla más. La sintaxis para crear la vista está aquí. Create View, el nombre de la vista, por ejemplo, le pones W frecuentes, as, select, y aquí le colocas las columnas. users, frequents, from user, frequents, where ID user igual ID frequents. Sí, entiendo. Entonces, esta vista, una vez que la creas, ya tú le puedes hacer después select asterisco de esa tabla, o sea, de esa vista, view. Pero de la frecuencia. Claro, o sea, create view, BW, frecuencia. Entonces, a partir de ahí le puedes hacer select asterisco, puedes mostrarla directamente, etc. Acá hay un Entonces, ejemplo, dime. entonces como que sí permanece el comando de por vida ya en todo lo que yo ya esté programando. Sí, es una tabla virtual, llamémosla así, una tabla virtual que se crea en base a las consultas que has hecho. En Mm, este caso, por ejemplo, Create View, Brasil Customers le he llamado a Select Customer Name, Contact Name from Customers, where country es igual a Brasil. ujú. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es crearte esta vista Brasil Customer. Y ya Ah, cuando tú la quieres usar, aquí está Select asterisco from Brasil Customers. ya, es como te dije, una tabla virtual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, una tabla virtual. La Perfecto. siguiente SQL crea una vista que selecciona cada producto en la tabla de productos con el precio mayor que la media del precio. Entonces aquí el ejemplo sería Create View Products of Average Price as Selects Product Name, Price, que sería dos campos, from Products, where price es mayor a select el promedio del precio from products. Ajá. Entonces, aquí va a generar el promedio del precio y va a generar los precios que están por encima del promedio. Aquí también tenemos, a partir de ahí, selecciona esto y te va a mostrar eso directamente. Ahora,
SQL updating una vista, cuando una vista puede ser actualizada con el create o replace view. Entonces ya lo modificas, si quieres modificar o ampliar, utilizas create o replace view, el nombre de la vista que tienes, as con la nueva consulta, ¿no? ¿Y qué hace replace view? Por ejemplo, nosotros le llamamos BW frequency, pero quieres cambiar alguna parte de ese frequency, porque una vez que la tienes la vista, inclusive la usas en la parte de programación. La utilizas como si fuera una tabla. Y en este caso decidiste cambiar una columna, por ejemplo. Ah, ya, hay como se arriba su título, SQL Update, actualiza. En este caso, crea o reemplaza Brazil Customers con los datos. En este caso le aumentó City, ciudad. City, ¿no? Entonces ahí ya reemplaza y se sigue llamando igual. También puedo borrar una vista, Draw View, en este caso Brazil Customers, y puedo trabajar. Entonces, este es el ejemplo de vista. Entonces, podríamos hacer un ejemplo de los que has presentado, crear una vista, ¿te parece? Ya, no fotografía más. Tranquilo. Le coloco dos ejercicios de son de la tabla, los atributos de la tabla, o lo coloco todos los atributos. Tú puedes poner todos o los campos que tú desees. Ahora, todos no tendría tanto sentido, ¿no? Porque si Obvio, es porque la si no, misma, igual, no te olvides que ahí hay proyección y hay selección. La idea del uso es crear vistas porque igual te ocupan espacio. En el caso que sea una consulta que se repite cada vez o es tan compleja que la vas a usar en otra oportunidad. No vale la pena crear vistas para todo, obviamente, sino cuando sea algo que lo necesitas utilizar, por ejemplo, para un reporte de fin de mes, para una vista compleja que es parte de una estadística y que no quieres estar calculando cada vez, etcétera. en Word le pongo, no sé, mayores a la media, los Where, index, ¿tienes algún dato más en aeropuerto? A ciudad, ver, lo que mostrarme pongo. el campo aeropuerto, la tabla aeropuerto. Ahí mismo. Control No, C. ahí no lo, a ver, ahí más ponerle. Más, Ajá. Más, columna. ajá, ajá. Ah, a ver, salida a la izquierda. O el país, ahí, o el país solo, País, web país, ya. sea igual a alguno en particular. Ah, ya. O el país, Igual Ecuador, yo tengo la palabra Ecuador. ya, Es dos comillas, ¿no? Para una letra, unas una palabras. comilla. ¿Una comilla o dos Una comillas? comilla en ese punto. Ah, Pero no sé si es esa o la otra. ya. Al lado del cero, Ah, ya, ya. Creo que tres comillas agachadas y al lado de cero, sí. Sí, sí. Esa. Casi. ya. Debería mostrarme en Ah, este bueno, punto no ahí. parece que no tienes Ecuador, pero ya creó la vista si creemos. Entonces ahora ponerle select asterisco B aeropuerto en Mm, SQL. Ah, ya. Es que parece que no tienes ninguna con Ecuador, ¿no? Pero Pone SQL y después adicionas una con Ecuador. ya, entonces. Select asterisco from Ah, ya.
select, disco From from B, B, aeropuerto, B, aeropuerto, B. BE, ¿no? Ajá, así le pusiste, ahí. Así, aeropuerto. Ajá, ya, continuar. Continuar, ¿no? Sí. No tiene nada, ¿no ves? No tiene nada. No tiene nada. Ah, Entonces, no, aquí está bien, solamente que y este, y pero aquí se muestra, profe, es que tengo Ecuador, aquí está. ¿tienes Ecuador? Sí, aquí está. Aéreo 124, código 32. Ah, ya, tenía Ecuador porque dijo no devolvió nada. Total de una. Sí, A ver, sí. ahora ingresa otro de Ecuador entonces. Bolivia. A la tabla aeropuerto, aumentarle otro de Ecuador. Puedes hacerlo por aquí con insert o puedes hacerlo directamente insertando un dato. No, aquí, porque tiene que es ser y es un montón de comandos más. Bolivia, si quiere, puede mostrarle, profe, que está más fácil. Ah, por eso te digo, pero aumentar lo que quiero para mostrarte. Ya, ya, Aumenta un dato más. ¿cómo era para mostrar aquí? Era seleccionar todo, copiar, borrar, exponer. ¿Cómo iba para agregar aquí, profe? No, abajo, a ver, espera. También. ¿Dónde te fuiste? Aquí, aeropuerto. A ver, ponte ahí otra vez. Está acá, ¿no? Sí. Doble clic sobre aeropuerto, a ver. O ponerle estructura, a ver. Estructura, a ver. Insertar, en realidad, arriba. Arriba, insertar. Arriba, arriba. Ah, ya. Ah, ya, otra cosa. Sí. Ya. Valor que puse 110. Código. Nombre. Ciudad, una ciudad de Ecuador, profe. Por eso es lo que yo te decía en la relación entre país y ciudad. Ahí hay en la tercera forma normal, ciudad está relacionado a país. Ujú, Entonces, ahorita, si colocas Santa Cruz, te va a dejar colocar cualquier país. Eso ujú, tienes que mejorar porque debería ser que sea de acuerdo al país. mm. No sé cómo mejor. Santa Cruz, ¿Le podemos empezar por default? ponerle cualquiera porque no sabemos. Guayaquil creo que es de Ecuador, ¿o no? Voy aquí. Es Colombia. Ecuador. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Ecuador, ¿cuál será Ecuador? Ecuador. Su capital no es Ecuador. No, pero necesitamos otro de Ecuador para que salgan dos. Ajá, pero Ecuador. no me acuerdo si puse el Ecuador, lo agregué. La vista es Ecuador. País, Ujú. ponerle Ecuador. El Ecuador, no, ya. Aquí también otra cosa que te digo, por ejemplo, si tú pusieras mal Ecuador y pones país Ecuador, cuando hagamos esto te va a salir como si fueran diferentes. A eso también me refiero cuando te digo en país hay que usar una tabla de parámetros, igual que en ciudad. Ya, que Ya, dice. poner continuar. Ya, así Ahí que está la ve, instrucción. es que es inservible, es complicado, ya me acuerdo de acá. ¿Qué? Ah, Entrada 110. duplicada, 110. Insert, en vez de ID aéreo, ponerle, en vez de 110 en values, ponerle 114. Sí, sí, aquí está. 115, vamos. Ya, ok. Ya está. Ya. ¿Este Ahí cuál? podrías usar ¿cómo se llama? Un serial. SQL. SQL. Y ahí está. From BBE aeropuerto. Ya, aquí está. Aeropuerto. Ya, profe. Continuar.
Entonces, bueno, por Ya. alguna extraña razón hay 2 veces el mismo. Lo hemos puesto, Eh, habías puesto bien la había, primera vez. había un 110, ahora 115 y un 124. Ajá. O sea, lo que yo te quiero decir es, lo insertaste en la tabla de aeropuerto y acá sale igual. Ujú, ¿Se entendió, vistas? ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Igual borras en la tabla, también lo borra en la vista. Ujú. ¿Ya? Bo- Entonces, aquí lo importante es cuándo lo utilizo. En el caso de que yo vaya a hacer algunos cambios, ¿sí? Cambios o modificaciones. ujú. ¿Está bien? Está bien. Ok. Entonces, el próximo que vamos a ver es el caso de transacción. Ya. ¿Qué es la transacción? Vamos a colocar aquí. Dejo de compartir, profe, para que usted pueda compartir. Sí, sí, Ya. ya te paré en realidad de compartir, pero bueno, Sí, ya ya, me bloqueó ya. ya vamos a ver. Entonces aquí vamos a recordar cuál estamos viendo, ¿ya? Hasta Ya. ahora estamos viendo View Sí, acá la y edición. ahora vamos a ver el caso de transacción. Después vamos a ver cursor también. Espero que lleguemos a ver triggers, procedure y constraint. Ya ahí tengo mi esta matriz parcial de segunda Ya, parcial. al segundo parcial. Ya, view. El caso de view ya lo vimos, ahora vamos a ir a transacción. Esto varía de opción en opción. Vamos a poner aquí sort y transacción. Estamos aquí. Aquí en las consultas, en el material de transacción, Profe, disculpa, no me está algunas, mostrando nada. no te estoy mostrando. No me está mostrando el view, la lista que hizo. Ah, ya, ok, ahorita vamos a ir. Otra vez. No sé cómo. Hay una forma de compartir todas las pantallas. Sí, sí, sino que a veces después me cambio. Ok, ya. ¿Qué es transacciones? ¿Alguna vez hemos hablado de esto, te acordás? En específico, me Sí, acuerdo el nombre, la relación que tengo con transacción con la palabra transacción. Ahorita no me acuerdo qué se refirió usted. ya. Le- Y yo te decía, en general, muchas software ya actualmente no necesitan lo que te voy a explicar, pero yo, digamos, yo iba al supermercado y cuando antes en la chiquititud, yo estaba haciendo mis compras y de repente decía, ya no quiero Mm, nada o en algún caso había un corte de luz. Cuando no se manejaban transacciones, se involucraban solo las tablas que habían sido utilizadas hasta ese momento. Y en ujú, el caso, por ejemplo, del manejo transaccional, por eso que le llaman Online Transaction Processing, mm, yo tengo que entender que en ciertas ocasiones debo manejar un conjunto de tablas juntas o no modificarlas. Por ejemplo, cuando estoy haciendo la operación comercial en el cajero, ¿qué tablas deben estar involucradas? Seguramente está involucrada la tabla de inventario, ujú, donde dice la cantidad de productos que tengo. Debe estar la tabla de tesorería, donde dice que estoy trabajando en la caja 3. Debe estar involucrado el tema de clientes, que significa el cliente tanto que tiene carnet de NIT carnet de identidad tanto, está sacando una serie de productos. Y en algunos casos también contabilidad. Entonces, esas 4 tablas deben ser modificadas juntas o no ser modificadas ninguna. ¿Se entiende? sí, sí. Ya.
son las tablas que se utilizan para la caja, digamos, sí, para la empresa en sí. Claro, son 4 tablas que deben ser modificadas juntas, o si hay un problema, tengo que eliminar, rehacer las otras. Antes que existieran las transacciones, nosotros decíamos, se llamaba el famoso machetazo, porque lo que hacíamos era deshacer la transacción. Entonces, en algunos casos, ya esto siempre viene por defecto, pero en algunos casos teníamos que utilizar la instrucción transaction, indicar que mi SQL maneja transacciones. Entonces, para eso se colocaba la sentencia set transaction, para indicar que va a manejar el manejo transaccional. Ahora, eso es dentro del MySQL, ¿no? Aquí yo decía start transaction, que significa inicie transacción, y le colocaba send transaction, nivel de aislación es serial, que significa con una transacción. Va a trabajar de alguna manera de uno en uno. También habían otras formas de manejar este manejo transaccional. Entonces, a partir de que yo digo set transaction y establezco la forma en que lo voy a trabajar, ya yo puedo de alguna manera manejar mis instrucciones de SQL. ¿Cuáles son las instrucciones de SQL que manejan transacción? Transacción y locking statement. ¿Qué es transacción y locking statement? Cuando yo determino que se inicia la transacción, yo de alguna manera voy a determinar que esas 4 tablas que te comenté no van a ser modificadas por otra persona hasta que yo termine de usarlas. ¿Es más un password de un usuario? No, el lock, la tabla o el registro. Por ejemplo, hay instrucciones de SQL que lo que hacen es lock, L-O-C-K, de alguna manera, bloquearte toda la tabla, toda la base de datos. También pueden ser los bloques y los registros. Los registros sería, por ejemplo, en este caso, el que hemos creado cuando has insertado. Si alguien quiere insertar, fíjate que te ha dicho que ese dato ya está utilizado porque lo ha revisado y en ese momento seguramente ha hecho una modificación a los datos. Pero no ha inhibido que ingreses uno nuevo, solo te ha dicho que no se puede en el 110. Ajá. Entonces, ese es lock, de como poner candado, le llamamos nosotros. Cuando estás exportando una base de datos, generalmente lo que hace es bloquear toda la base de datos. Cuando estás exportando una tabla, bloquea toda la tabla. Y en este caso, si yo estoy en el supermercado y otra persona quiere ir con mi cuenta a otra caja en el mismo supermercado, a lo mejor, o en otro lugar, pero que esté manejando mi cuenta, y en ese momento han puesto insert, update o delete a mi cuenta, entonces va a bloquear. Le va a decir, no me deja, hay un problema. Tiene que ser tan rápido que lo hagas. Cuando antes no existía, de ahí queda que no te dejen hablar por teléfono, habían fraudes. Se colocaba una persona en un cajero, en una sucursal, y otra persona en otra sucursal. Y los dos retiraban dinero a la vez, entonces sincronizaban. Y en el cajero solo quedaba registrado una de las restas. Ahora tiene que ser demasiada sincronización, porque ya no es como antes que se demoraba un tiempo, ahora es casi instantáneo. ¿Está? ¿Se entiende? No ubiqué ese ejemplo. Ya. Entonces, una vez que hace el Start Transaction, ya dentro del lenguaje de programación, tenemos que usar la palabra begin y opcionalmente begin work, ¿no? Begin work. El work se refiere al nombre de la... Ahí lo que estoy diciendo con el commit o lo que está trabajando con begin es iniciar una nueva transacción.
sea, ya en programación tengo que decirle, aquí empieza la nueva transacción. ¿Qué significa? Cuando yo estoy en el supermercado, dentro del lenguaje de programación, cuando alguien dice, su carnet de identidad o voy a registrarlo al ni tanto, entonces cuando el cajero empieza a hacer, digamos, inicia la operación, ahí por dentro el que desarrolló el software le está diciendo begin work, que significa desde aquí lo tratas como una unidad. Hasta que llega un momento que le dice commit work. Commit work, que significa aquí terminó. Entonces, después que modifica los 4 archivos que se realizan, le coloca la instrucción commit work. Lo cual pasa que si desde este begin a este commit hay una caída, posiblemente no va a poder realizarlo. Si algo falla, problemas de luz, la persona se desanima o algo, la instrucción puede ser dada, como en el caso que si el cajero dice cancelar la transacción, entonces automáticamente el que desarrolló el programa tiene una condición con ese botón o el indicativo y coloca begin work, disculpa, rollback, que significa regrese todo hasta el principio. O si hay un corte de luz o algo que inhiba que puedas terminar la transacción, automáticamente hace un rollback de la transacción. Entonces, ese manejo transaccional, obviamente lo que está haciendo es que primero, antes del begin work, graba una imagen de los datos que van a ser antes de ser modificados, y cuando hace el commit, recién modifica los datos realmente para que terminen de registrarse, y mientras tanto, en todas esas instrucciones, hace lo que es o sea, realmente en ese momento hace el bloqueo y cuando termina el commit lo desbloquea las tablas que usaba. Entonces aquí hay un ejemplo, acá dice Start Transaction, acá hace un select de la suma de salarios de la tabla 1, where type es igual a 1. ¿Por qué tipo 1? ¿Por qué tipo 1? Tipo 1, ¿no? Está generando una consulta basada en esta instrucción que lo vamos a revisar. ¿El tipo? El tipo. Update tabla 2, actualiza la tabla 2, set el resumen al valor de la suma del salario, donde el tipo se iguala a 1 y commit. En ese interín, la tabla 2 es loqueada. El select en sí no afecta normalmente al loqueo, salvo que le coloques algunos indicadores. Ya, los select no loquean, solamente hacen update, salvo el caso de los cursores, que también vamos a revisar ahora. Salvo el caso del cursor, que es un tipo especial, como tipo vector, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Aquí con el Start Transaction, se va cuando se finaliza la transacción con commit o rollback, el modo autocommit, entonces se revierte al previo estado. El modo autocommit es para que automáticamente se vaya haciendo este proceso, ¿no? Ya no necesitarías estar indicando otra instancia. Bueno, este es el famoso manejo transaccional. Entonces, las instrucciones del manejo transaccional son Start Transaction, el Commit, el Rollback, ¿ya? Y no vamos a ver todo, pero sí esto que te estaba diciendo, Lock Tables. Porque en el caso de las tablas o el bloqueo de tablas, realmente no lo hacemos nosotros, no lo trabajamos nosotros,
pero cuando haces ciertos comandos y en algún momento quieras hacer algo, esto es más para mantenimiento, podrías bloquear tablas, ¿no? Cuando habilita adquirir logs de tablas explícitamente es, como te digo, agarrar y decir, nadie puede acceder a esta tabla hasta que yo termine de usarla. Generalmente los logs son para registros, no son para todas las transacciones, o sea, no es todo el registro. Ahora, cuando yo digo no es para todo, significa que hay dos modos que en algunas bases de datos, caso Informix, yo puedo bloquear a nivel de registro, o sea, solamente el registro de Karen Infantas, o puedo bloquear a nivel de página. En el caso de Informix, el bloqueo es a nivel de página. ¿Qué significa eso? Más o menos entre 2K y 8K de registros, alrededor de donde esté el dato de Karen, toda esa página lo registra. Esto es más rápido que por registro. Que es válido que lo hagas cuando tu base de datos no es muy utilizada o no tiene mucho manejo transaccional. Por ejemplo, una tabla que es utilizada solo por un sector es mucho más rápido. Pero si es de mucho movimiento tu base de datos, tenéis que hacerlo a nivel de registro, porque por ejemplo, yo estaba yendo al banco y yo soy Karen, me bloquea Karen, pero también pudo haber bloqueado Ibarra, Pérez, que estaban juntito a mí. Entonces, Ibarra y Pérez va a otra sucursal, le va a dar como si estuvieran manejando su cuenta. Yeah. ¿Ya? Entonces ahí. Pero, y Karen todavía bloqueado. Mientras Karen termine de hacer su transacción, a ellos también los puede bloquear, porque están juntos. Por eso es que es página, ¿no? Páginas de 8K o de 2K. Entonces, en algunos casos vas a tener que colocar que necesitas tienes que de alguna manera relacionar que si una empresa tiene alto nivel, o sea, una empresa, por ejemplo, vende mucho o un banco, tiene que ser por registro. Si no, si vende muy poco o es una tabla de poco movimiento, puedes hacerlo por página. Es mucho más rápido y las probabilidades que dos personas que estén juntas en la misma página es muy, muy complicado. ¿Sí? No sé si te acuerdas de página. Página le decimos, cuando decimos páginas de 2K, página de 8K, es la unidad mínima de movimiento entre el disco y la memoria RAM. En esta zona que te dije, el buffer caché, que se abre cuando estás con el motor de la base de datos. O sea, cuando sube el motor de la base de datos, automáticamente separa un espacio en memoria RAM que se llama el buffer caché. Ese espacio de memoria RAM es el que sirve para comunicarse en los datos. Entonces, lo que se está modificando en este momento se guarda en el buffer caché. Automáticamente, ese manejo del buffer caché, cada cierto tiempo, a través de los checkpoints, va y actualiza el disco duro. Ese movimiento entre el buffer y el disco duro, o entre la memoria RAM y el disco duro, generalmente se hace por páginas. O sea, no lo hago cada registro, sino cada 4K. Cada 8K se van y se actualizan. Entonces, cuando toca un checkpoint, actualiza las páginas que tiene en el disco duro. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, cuando yo digo una página, significa que se ha actualizado varios datos en el buffer caché y esos se van a ir al disco duro. Y el bloqueo está a nivel de la página. Entonces, eso es en ciertos DBMS, ¿ya? En este caso, el SQL lo que tiene es otros modos, por ejemplo, el set autocommit. El autocommit lo que hace es determinar si automáticamente se va a cada
cada insert, cada update, lo va a trabajar de la misma manera. Entonces, si tú no dices de otra manera, y le pones set autocommit igual a 1, lo que va a hacer es que cualquier insert, cualquier update, cualquier delete, lo va a tratar como lo estamos viendo ahorita. No te estoy explicando. Si no, significa que va a estar en base al begin, al commit work y al SQL como lo habíamos indicado. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Entonces, esto es para el manejo transaccional. Cuando yo te diga, hoy día vamos a empezar a ver, espero, algunos temas de eso, te vas a dar cuenta por qué te lo nombro. Este es el manejo transaccional. Esta es una de las características de los lenguajes OLTP, Online Transaction Processing. Bueno, otra instrucción que te estaba nombrando que es importante que ahora la vamos a presentar y luego la vamos a practicar el día martes. El martes en la mañana vamos a tener una clase práctica de instrucciones SQL y de manejo de elementos que van a trabajar en base a los ejemplos que tenemos del práctico. Ya. Entonces, el tema del cursor, el cursor es como un vector que te permite manejar varias instrucciones del select. Para manejar cursores, declare el nombre del cursor, cursor for, y acá viene tu select normal, el que tú utilizas, ¿ya? De cualquiera. Entonces, cuando haces este select, la respuesta no te va a dar a lo mejor un registro, sino te va a dar varios registros. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando ya lo quiero manejar, es open cur1, que significa abre el cursor, y luego hago un loop, que es, en este caso es de esta manera. En Informix hay otra instrucción que es for each, y empiezo, ¿no? Este es un loop que va a iniciarse aquí y lo que hace es fetch, que es como un for, el cursor into A, B, que significa ID lo va a poner A y data lo va a poner en B. Fetch cur2 C, que significa que I lo va a poner en C, el primero, ¿no? Ahora, lo que va a hacer, esto se va a hacer si hay algún problema, hay algo, va a salir del read loop, ¿no? Si ya está hecho, si hay un problema. Y si no, y aquí dice si B es menor a C, si B, el valor de B es menor a C, entonces insert into test3 values, test.t3 es la tabla o el dato que estamos manejando, values A, B. ¿Ya? Caso contrario, inserte test3, values A, C. Enif. End loop. ¿Ya? Termina el loop. El loop es como un for, es como un for que va a ir, el primer dato del select lo va a procesar. Vuelve otra vez y fetch significa next, ¿no? Cambia hacia el segundo dato, hacia el tercero, hasta que termine. ¿Es programar o no es programar? Sí, esto, por ejemplo, está dentro de otra instrucción que se llama procedure, ¿no? Pero también lo puede ser dentro del programa. Este create procedure, ahorita lo vamos a terminar, que te decía que estamos revisando y de ahí vamos a probar. Entonces, esto de aquí lo que hace es manejar varios cursores, ¿no? Varios datos. Close cur 1, close cur 2. ¿Ya? Este es una de las instrucciones. El otro que tenemos que ver está relacionado entre procedure y trigger. Procedimiento no es como un algoritmo, un programa, un procedimiento que está almacenado en la base de datos. Y trigger es un disparador que puede activar una instrucción o activar un procedimiento. Entonces, este es el famoso vamos a ver, trigger. Ahorita te lo voy a mostrar. Triggers. Bien. Entonces voy a poner aquí trigger para que lo veas.
Entonces, procedure con trigger, ¿no? Ahora, acá está triggers, sintaxis. ¿Está bien? Disparador, ¿eh? Es un disparador. En este caso, han creado una tabla account y está creando un trigger, un disparador. En este caso, mi disparador se llama ins_zoom. Ahora, aquí yo puedo poner before o after. Son las dos opciones. Before significa antes que lo inserte, o after, después que lo inserte. Entonces, before insert on account. Este insert on es el registro que hemos visto, ¿no? Before insert on account. Account es la tabla, before insert on, before update, before delete. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, este before puede ser before o after, que significa antes que lo inserten, antes que lo borren, antes que lo actualicen. O after, que significa after insert, after delete o after update. ¿Qué significa antes que lo inserten en account, después que lo inserten en account? O sea, esto indica en qué tiempo vas a hacer que funcione este trigger. ¿Ya? Tu trigger es ins_zoom. Trigger es un disparador, es como en qué momento va a iniciar, ¿ya? Entonces, para cada fila, lo que va a hacer, para cada fila de account, lo que va a hacer es, va al valor de suma, le va a aumentar una nueva cantidad, el nuevo dato que está ingresando, ¿sí? Y lo va a volver a colocar en una variable global llamada sum. ¿Sí? Este trigger, entonces lo que hace es un disparador para que haga ciertas opciones antes de que funcione. Esto me permite inclusive no tener programas en sí. O sea, no hacerlo por programa. Esto es directamente base de datos. Ya, entonces lo hace automáticamente, ¿no se refiere? Ajá, lo hace automáticamente. Cuando alguien quiere insertar un dato en account, va a hacer esta operación. Cuando alguien quiere, si yo pusiera before update, va a hacer esta operación. En la práctica, los triggers, y aquí hay otras instrucciones, por ejemplo, aquí está, ya está haciendo, cuando alguien set sum, una variable global, es igual a 0, y lo dice insert into account values, y está insertando. Como lo está insertando, aquí aparece, mira, otra cantidad, ¿no? Si vamos a hacer estas instrucciones. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que hace es sumarle al 0 la nueva cantidad. Entonces, le suma al 0 el que está en la posición de nueva cantidad. Entonces, el primer insert into account tiene dos valores, ¿no? Uno es la act_num y el otro es cantidad. Entonces, en la primera le va a ser 0 más 14.98. En la siguiente va a ser 14.98 más 1973 y luego menos 100. Esa es la cantidad que te está saliendo de 1852.48. Ah, ¿Ya? Ya. 14, 1934, 1937 menos 100. Ay. ¿Está bien? Entonces, lo que hace es que cada vez que insertan un valor, automáticamente el trigger empieza a funcionar internamente. Internamente sumando el new, es decir, el nuevo dato que va a ingresar. New es el nuevo dato, la cantidad, que es el segundo dato.
¿Ves? Trigger Y se utiliza más para hacer contabilidad, algo así. no. Hay cosas que tú no, a lo mejor no quieres programar, por ejemplo, a ver en qué lo podemos usar o lo he usado yo. Por ejemplo, yo tenía una consultoría donde tenía dos software, uno que era un software académico y otro era un software contable. Ninguno de los dos, bueno, cada uno, el contable decía, yo te hago el software académico y listo, yo me ahorro problemas. Y el otro decía, no, tú hazme yo te voy a vender el software contable. Y la empresa le gustaba el software académico que tenía y le gustaba el software contable que tenía. En ese caso yo usaba triggers para que cada vez que se registre un nuevo alumno en el software académico, se registre la deuda del estudiante en el software contable. Entonces, cada vez que alguien usaba la instrucción insert into alum, digamos, ese dato se iba y registraba en la base de datos de la otra empresa. Entonces, si te fijas, yo una vez que lo creo el trigger, basta que modifique los datos, automáticamente corre el trigger por debajo. Entonces, ni bien usted hace el comando, el trigger lo hace automáticamente, ¿no? Lo hace automáticamente. Empieza a ejecutarse. Es un disparador. Por eso, y tú tienes que decirlo, en mi caso es, digamos, antes que lo inserte o after que lo inserte, después que lo inserte. Por ejemplo, un before podría ser para asegurarte que sea un dato correcto en la otra base de datos. Si ahí yo coloco otra instrucción que decir no vas a grabarlo, entonces tengo que mandarle un mensaje de error al primer software. Ya. ¿Está bien? Ese ¿Está es bien? create trigger. Ya. Y después puedo borrar el trigger, drop trigger. Borrarlo. Aquí nos dan otros ejemplos, ¿ya? Que cada vez pueden ser más complicados o más complejos de triggers. Create triggers before insert on account for each row preceded in suma, ¿no? Y setea. Como esto es a veces muy complejo de pensar, aquí puedes utilizar, acá fíjate otra instrucción, begin if new account menor a 0, set new amount igual a 0. O validar, ¿no? Puedes validar. Entonces, create trigger update check before update on account for each row. Begin if new.amount menor a 0, set new amount y colocar los valores. Bien, este es el trigger. Y en general, el trigger también se puede utilizar, hay varias, en general, el trigger es más común utilizarlo con procedures. ¿Qué significa con procedures? El anterior comando que estábamos El viendo. anterior procedure, ¿no? O sea, yo puedo utilizar, despachar eventos que tengan esta instrucción de generar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que te voy a pedir antes que para no seguir conversando sobre este tema? Es que aparte de revisar, vamos a revisar estos dos, tú me revises y me vas a explicar esto de roles, ¿ya? Using roles. Te voy a poner ahí y vos vas a tratar de explicarnos y vamos a hacer ejercicios. Yo voy a preparar ejercicios de lo primero y tú me vas a decir esto de roles, ¿para qué serviría o dónde se puede utilizar? ¿Te acordás que te dije que hay dos instrucciones que hay que tener en cuenta, que son el grant y el connect? Y el otro que quiero que discutamos en algunos casos es el manejo de sesiones. Eso no lo vamos a ver todavía, pero vas a ver que está muy relacionado al manejo de sesiones. ¿Por qué el manejo de sesiones? Porque en muchos casos los programadores no tienen en cuenta el manejo de sesiones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando ha habido la TecnoUps en algunos casos,
siempre me gustaba agarrar y decir, por ejemplo, dicen login y password e ingresan a los datos de un lugar. Pero si yo sabía la dirección de la segunda página, yo sin manejo de sesiones podía poner el link de la segunda página y me entraba directamente, por ejemplo, a insertar datos. Eso es porque no habían manejado ni roles ni sesiones. Entonces, eso es lo que vamos a tener para el próximo martes para que revisemos. ¿Ya? Ya. Bueno, el día martes también te di Solamente es para... explicar, profe, ¿no? Sí, explicar. Ya, por ahora no lo vamos a utilizar más que en el proyecto, que quiero que lo vamos a trabajar eso en conjunto con el proyecto que te dije de Sistemas de Información 2. Bien, Ya. ¿qué revisaste del material de la plataforma? ¿De qué materia me está hablando? De la plataforma, ¿Pero de qué materia? de base de datos. Ah, de qué revisé de bases de datos. Aquí, por eso te di para que revises la plataforma. Aquí había varias referencias sobre Data Mart, Data Mining, Data Warehouse. ¿Qué has entendido de eso? No me acuerdo que me había dicho que yo iba revisando. Claro, los días martes hemos quedado en que vayas revisando el material. Estamos en la unidad 3. Uy, su último mensaje fue, David, Revisa el no, material de la no, no, plataforma. no, Revísalo. se lo leo, profe. Usted me dijo, Ya, buenos días, actividad para hoy, revisar, ay no, publicar en Public Backlog, yo son de ahí Public Backlog, profe. ya, la parte la omitiste. Bueno, David, vas a volver a revisar ese material, pero vamos a ver un pequeño video para que ir viendo algunos puntos y me vas a decir dónde lo estamos trabajando, ¿ya? Entonces Ya. vamos a ver un video para terminar. ¿Ahorita? Lo anterior vamos a seguir utilizando, pero es parte de ir aprendiendo SQL y lo vamos a necesitar para esta parte, para hacer ejercicios un poco más robustos. Sin embargo, el tema de hoy que teníamos que haber revisado es sobre lo que es OLAP. Nosotros hemos manejado OLTP. ¿Qué significa? Online Transaction Processing. Cuando has manejado base de datos normales, son las bases de datos que manejan transacciones. Eso que es una unidad donde se ejecuta todo o ninguno de los datos. Es única. Sin embargo, a partir de hoy, y bueno, vamos a verlo cuando lo revises y podamos conversar el día jueves subsiguiente sobre esta temática, es sobre el tema del almacenamiento de datos. Cuando yo almaceno los datos y demás, generalmente pensaba en el manejo online de manejo de operaciones o de operaciones transaccionales, que son las operaciones a nivel de la parte ejecutiva, no, la parte operativa de una empresa, contabilidad, ventas, cajas y demás, de las, llamémosla así, de los que estaban en la línea con las empresas. Sin embargo, a nivel de toma de decisiones, a nivel empresarial, no le dábamos muchas opciones. Esto de Data Warehouse y demás, lo que vas a escuchar o leer, es bastante antiguo, pero ahora se ha vuelto de moda con el Business Intelligence. Vas a hablar de los tableros de comando, de los dashboards, que significa que está bien que insertemos las pizzas, está bien que insertemos las órdenes, pero al jefe le tenemos que dar información. No le voy a decir, el jefe dice, a ver, quiero ver cómo estamos, y ¡plá! Le vas a mandar todo lo que has vendido en toda la semana. Entonces, al jefe hay que darle... ¿Ah? Se filtra, pero tendrías grandes almacenes de datos. Entonces, esto apunta al manejo OLAP, Online Analytic Process. ¿Ya? Vamos a escuchar. Que no está en paralelo con el otro que es Business Intelligence. Claro, Business Intelligence está relacionado a esto, pero vuelvo a indicarte, Business Intelligence habrá aparecido alrededor del 2005. Y Data Warehouse y Data Mart lo he visto yo desde el, decirte, 92.
Entonces, el 92 técnicamente estábamos listos, pero ¿qué pasaba? Las empresas no guardaban los datos de los años, porque también eso está relacionado a proyección, a predicción, a prospectiva. Algunas empresas terminan el año y cerraban todo. Ahora ya la renta le obliga a tener 7 años, entonces ahí ya se puede hacer técnica. Entonces, adicionalmente en Business Intelligence está también Big Data, y cuando estamos hablando de Big Data, aparecen las redes sociales. Entonces, eso vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de lo estructurado, lo no estructurado y lo semiestructurado. Entonces, en esta primera parte, solo quiero que escuches y vamos a ir conversando, ¿ya? Me confirma si se escucha. Almacenes de datos normalmente se organizan como una base de datos. Simplemente se integra información de diferentes fuentes, la integración se intenta que esté de una manera integrada, consistente y que tenga toda la información valiosa desde el punto de vista de responder a cuestiones de tipo estratégico, más de tipo transaccional. Recordemos que el almacén de datos es para un trabajo estratégico, no transaccional. Para el trabajo transaccional está base de datos de toda la vida que tendrá una forma generalmente relacional. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y el almacén de datos cuando ya solo es generalmente para realizar consultas, no va a haber actualizaciones? Pues las actualizaciones normalmente van a la base de datos transaccional. ¿Qué tipo de organización es más habitual en un almacén de datos? Bueno, pues a esta pregunta la respuesta es que lo que más se estila desde el punto de vista de organización de un almacén de datos es lo que se conoce como un modelo multidimensional. Y ese modelo multidimensional es muy intuitivo. Muy intuitivo en el sentido de que normalmente la información se divide en dimensiones. Y esas dimensiones nos permiten agregar o desagregar la información a través de esas dimensiones. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo de un supermercado. En un supermercado puedo realizar las típicas preguntas o los adverbios interrogativos y puedo preguntar qué es lo que se vende en un supermercado. Entonces hablamos de que lo que se vende es el producto, es el qué, ¿no? Si nos preguntamos dónde se vende, nos aparece la dimensión tienda. En este caso, un producto se vende en un sitio concreto, en una tienda concreta que está en una ciudad o que está en una zona de una ciudad. Y si nos preguntamos cuándo, aparece el tiempo. Pues, tal producto se ha vendido en tal tienda, en tal momento. Esa es la parte del tiempo. Podríamos salir más preguntas, por ejemplo, cómo, podríamos saber, por ejemplo, el tipo de pago, a la hora de, o podríamos hacer otro tipo de preguntas, a veces puede salir más de una dimensión por pronombre interrogativo, pero es una manera muy sencilla de entender que cada una de las dimensiones suele corresponder con algún tipo de pronombre interrogativo, ya sea el qué, cuándo, a veces quién, podemos ser el cliente, sería en este caso. Bueno, pues esas serían las dimensiones. En este caso vamos a ver solo 3, en un supermercado pueden salir bastantes más, podría ser el quién o cómo. Pero vamos a ver solo el qué, dónde y cuándo. Cuando hablamos del qué, hablamos del producto. Ese producto, cuando intentamos analizar los productos en un supermercado o ya una tienda online, vemos que esos productos normalmente se organizan jerárquicamente o se agregan a diferentes niveles. Habitualmente tenemos el número de producto, el producto concreto. Ese producto concreto puede tener categorías y departamentos. A veces en algunos supermercados hay más de 3 niveles. Un poco por simplicidad, aquí vemos que tenemos el código del producto, el número del producto, la categoría. Pues podríamos tener, por ejemplo, gel de baño de marca no sé cuánto. La categoría pues podría ser, pues, por ejemplo, perfumería y el... Entonces ahí tienes el concepto de hablar de, a nivel de niveles. Tienes las dimensiones que dependen de lo que está buscando buscando el jefe, superficies, ¿no? Dentro de esta cadena de y lo que tienes que tener en cuenta, y esto... tenemos algo muy similar en el tiempo. ¿Por qué te lo hago nombrar? Porque a veces cuando diseñamos las bases de datos relacionales, no pensamos en que después hay un jefe que va a pedir datos sobre eso. Hacemos los requisitos de acuerdo a la persona que nos está atendiendo, por ejemplo, en este caso puede ser solo el operador, y no nos ponemos a nivel de ejecutivo, ni nos ponemos a nivel de control. Entonces, aquí está explicando una de las formas, obviamente no es la única, pero que también va a repercutir en la forma en que has diseñado tu base de datos relacional. Esto que te decía, ¿no? País, ciudad. Si ciudad lo colocas bar chart y no lo haces como un combo box, corres el riesgo que alguien coloque, por ejemplo, cosas que no están en la ciudad, y cuando después quieras saber cuál es la ciudad que más vende, no vas a poder saber porque vas a tener que hacer un cambio de los datos nuevamente. En este caso, podemos ver que se ha vendido en un día. Podría tener incluso mayor nivel de granularidad, podría ser a nivel de hora o incluso a nivel de minuto.
Pero pues, si, por ejemplo, de diferentes formas. Fijaos que en este caso lo que tenemos mes y trimestre, o podemos llegar a años de los niveles en esas jerarquías, es parte de este diseño dimensional, multidimensional de este tipo de almacenes de datos. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, antes de eso, un almacén de datos solo tiene esa estructura multidimensional y ya está. Bueno, depende. Lo que podemos tener, estábamos hablando de ventas, pues para ventas, esta sería la información que tendríamos de productos, lugar y tiempo, o productos, tienda y tiempo, pero podemos tener otros subalmacenes que normalmente se conocen con el nombre de data marts, en el que tenemos información de otro tipo. Por ejemplo, para producción podemos tener información sobre producción, podríamos tener, por ejemplo, información sobre campañas, que de cierto modo podría ser independiente de la información de... Ok, ahí ya te da el concepto de... Bueno, pues ese sería un ejemplo de una consulta. De momento vamos a ignorar. Ok. El anterior, cuando te dice Data Mart, es el sector por áreas, ¿no? Por ejemplo, de ventas, producción, es un Data Mart. Y aquí te está dando un ejemplo de consulta OLAP, ¿no? Ventas totales en el año 2018 del departamento de bebidas por categoría y semestre. Y esto, obviamente, lo podrías hacer con un Excel, que lo vamos a hacer la prueba. Pero para eso hay ya otras herramientas que se llaman, por ejemplo, el Power BI, Tableau y Pentaho. Nosotros usábamos Pentaho, lamentablemente ya se volvió paga. Entonces, ese es el material que está en la tercera columna y vuelvo a indicarte que su utilidad es más para este tipo de consultas que si lo quisieras hacer con Selex, no digo que no lo puedas hacer, pero van a hacerte varios select y la riqueza, sí, cuando veamos Power BI y demás, es muy interesante. En particular, te voy a pedir que investigues sobre el Power BI, que es la de Microsoft. Tableau me gusta mucho más, pero Power BI creo que tenemos licencia por ser de la universidad. Y vamos a ver que nos la puedan dar, y si no, buscamos otra, porque Power BI... Ya lo tengo Power BI, profe, pero no sé si tengo la licencia, porque realmente no... bueno, sí usé la cuenta oficial de la UXA, la que no da. Sí, creo... qué bueno. Entonces, lo que yo te quiero decir ahí, lo que quiero, porque ya tenemos que indicar que todo esto lo vamos a volver a ver con mayor detalle el día jueves de la siguiente semana, pero quería que lo vayas viendo las diferencias entre Data Mart, Data Warehouse, minería de datos y podamos ver este video que ya es la utilización de esas herramientas. ¿Te parece? Ya. Ok. Bien, hasta aquí cerramos la sesión y nos veríamos el martes para hacer la parte práctica y pidiéndote que hagas la revisión de